6:54 en segundos. Hablamos con los congresistas del Pacto Histórico, con los representantes de los partidos políticos independientes y de oposición, para hablar del bloqueo que durante 5 horas ayer se produjo en el Palacio de Justicia, que al final, Héctor, terminó siendo contraproducente frente al tema de la elección de fiscal general de la Nación. Lo habíamos advertido, lo habíamos señalado, podía ser un tiro en el pie, porque al final lo que termina haciendo es atornillando a Marta Mancera como fiscal general encargada, mientras la Corte define, si define de esta terna. Héctor. Sí. ¿Lo escucho? Sí, le decía a Ricardo que salió incluso mucho peor de lo esperado, porque pues la verdad es que pues esperábamos unas manifestaciones, pero yo confío en que fueran pacíficas. Las manifestaciones ya eran inoportunas, porque evidentemente poner gente a exigirle a la Corte Suprema de Justicia que elija el fiscal, ya como era pues la arenga de la manifestación, ya era bastante malo, era realmente muy malo el criterio de quien decidió convocar a las personas a esta manifestación. Pero lo que ocurrió en la tarde, pues en realidad ya fue un peligro mucho mayor de verdad, de rompimiento institucional, de afectación a la separación de poderes y a la independencia judicial, que generó toda esta pues cantidad de pronunciamientos encabezados por la propia Corte Suprema de Justicia, que señala pues que no tiene garantías para ejercer sus funciones, que le exige al presidente de la República brindarle esas garantías, y todo eso, por supuesto, que enturbió mucho más la elección de la próxima fiscal, pues ya no solo ayer, sino seguramente en las semanas por venir. Entonces, pues sí, no sé a quién se le ocurrió semejante, sí sé a quién se le ocurrió semejante cosa, al presidente de la República, porque hay que decirlo con nombre propio. Fue el presidente Gustavo Petro el que, usando sus redes sociales, resolvió decir que había que hacer eso que sus seguidores hicieron ayer, y pues obviamente era pues una torpeza, además pues de una expresión realmente preocupante de respeto por las instituciones democráticas, porque al presidente hay que recordarle que cuando una persona, incluso el presidente de la República, en un país como Colombia, siente amenazados o vulnerados sus derechos, a lo que tiene que acudir es al derecho y no a las vías de hecho. 6:57, María Consuelo, las lecturas que nos deja esta situación. Estamos viendo las imágenes de los momentos más tensos cuando un grupo de personas intentó romper las barreras para entrar al parqueadero del Palacio de Justicia. Ricardo, yo he pensado mucho en estas 24 horas y he comparado con las experiencias que en el continente hemos tenido de hostigamientos a otro poder público. Y no he dejado de pensar, primero en Venezuela, en el año 2017, cuando unas simpatizantes del gobierno Maduro se metieron a la Asamblea de Diputados. Era época en que no se manejaba la Asamblea Nacional en Venezuela por parte de los oficialistas, e inclusive un diputado salió herido con piedras y palas de estos simpatizantes. Creo recordar que fue Julio Borges el diputado herido. Y Américo de Gracia. Bueno, y Américo de Gracia también. Américo de Gracia salió en ambulancia y todo el continente lo rechazó. Y cuando más recientemente, en el 2021, el 6 de enero, cuando los simpatizantes de Trump irrumpen en el Capitolio de una manera violenta, inclusive esto generó 5 muertos, porque nuevamente había una violación de la independencia de un poder público. En esa oportunidad, en el 2021, se estaban contando los votos para la elección del presidente Biden, y recordemos que hoy en día todavía el expresidente Trump está siendo investigado de si él apoyó directamente esas marchas, porque finalmente él se quedó en su casa. Este es uno de los procesos que tiene en este momento el expresidente Donald Trump. Es uno de los procesos. Entonces, no nos podemos quedar viendo esta película que ya hemos visto en otras latitudes y en otros países como si no estuviera pasando nada. ¿Usted cree que le cabe responsabilidad al presidente Gustavo Petro frente a lo que pasó ayer? Él hoy sale diciendo que son infiltrados,
pero es muy fácil ver las cámaras de quienes bloquearon y secuestraron a los funcionarios y a los magistrados del Palacio de Justicia ayer durante 5 horas. Es que él mismo con sus trinos le pidió a la gente que presionara y que marchara. Lo hemos dicho aquí como crónica de una muerte anunciada. ¿Usted cree que fueron secuestrados? Pues durante 5 horas se les violó el derecho a la libre movilidad. Entonces, pues podemos decirle eufemismos, retención, hostigamiento, pero podemos decirle también secuestro. 7 en punto, analizamos lo ocurrido ayer en el Palacio de Justicia, el bloqueo durante más de 5 horas, Luis Ernesto. Pues mira, Ricardo, aquí nos han escuchado de manera reiterada decir que es evidente que el fiscal Barbosa abusó de su cargo en los últimos meses, que se convirtió en jefe de la oposición en vez de jefe de la política criminal, seguramente con alguna aspiración personal. Eso ha desdibujado la tarea de la fiscalía, ha llevado a abusos evidentes, y lo deseable es que la Corte elija cuanto antes una fiscal de la terna enviada por el presidente, de 3 mujeres independientes que tienen una trayectoria en la rama y que seguramente cualquiera de las 3 podrá hacer una buena labor. Pero dicho esto, realmente no deja de sorprender el camino que escogió el gobierno, porque es innegable que quien convocó a las marchas inicialmente fue el mismo presidente de la República, partidos políticos que acompañaron al presidente de la República, la Federación de Maestros que acompañó al presidente de la República y fue uno de los donantes. Entonces es evidente, y por eso es algo extraño que pretendan, digamos, desmarcarse de esa responsabilidad, que la decisión fue convocar a movilizaciones para, llamémoslo de manera amable, para persuadir a la Corte. Pero salió pésima esa persuasión a la Corte. Se ganaron el Premio Nacional de Tiro por la Culata. Porque cuando uno convoca una movilización, Ricardo, pues no sabe quién llega. Ahí es cuando la movilización es realmente exitosa, cuando uno no sabe quién llega, sino que llega un montón de gente. Y como llega un montón de gente, entre ellos desconocidos, pues eso no tiene ninguna forma de controlarse. Y entonces la idea de que eso fue una infiltración de la ultraderecha, no. Claro que había infiltrados, pero en la ultraizquierda, gente que está absolutamente convencida por esos discursos de odios que circulan y que cualquiera puede leer diariamente en las redes, que la Corte es un nido de corruptos, que apoya a Barbosa y que está con el narcotráfico. Es que yo ayer puse un par de trinos, Ricardo, y los insultos en ese tono de apoyar a una Corte corrupta, que hay gente realmente convencida que el camino es incendiar la Corte para que decidan, y que lo correcto era hacer lo que hicieron ayer, que era convertir una movilización en algo violento. Entonces, claro, cuando el gobierno se da cuenta que esto salió mal, como decía otro poder público del Estado, esto salió mal, entonces corren a ver cómo se desmarcan de la movilización. Y yo me quedo con algo, Ricardo. Hay los quienes han estado en ejercicios de gobierno, aquí tengo varios colegas que han estado en estas funciones, pues saben que hay maneras mucho más eficaces de lograr persuadir a la Corte, a las Cortes o a los congresos de sacar adelante un objetivo distintos a la movilización popular. La movilización popular es entendible cuando uno es oposición, pero cuando uno es gobierno tiene que utilizar el poder del gobierno con inteligencia, no con y dentro del marco institucional y legal. Me llama la atención, Daniel, que el gobierno intenta desmarcarse de la responsabilidad de la marcha, pero también me hace caer en cuenta un oyente de una cosa. Entró sin líos ayer al Palacio de Justicia el doctor Carlos Ramón González, director del DAPRE de la Presidencia. No dejaban entrar ni salir a nadie de la sede de la justicia. Y el doctor Carlos Ramón González pudo entrar sin ningún problema, como también pudo entrar el general William Salamanca, director de la Policía Nacional. No podían ni entrar ni salir nadie, ni magistrado, ni secretaria, nadie podía entrar ni salir al Palacio de Justicia. Y eso es muy diciente, Ricardo, de que las personas que se estaban manifestando, estaban bloqueando los accesos a la Corte, tenían retenidos ilegalmente a los magistrados y a los funcionarios que trabajan en el Palacio de Justicia, eran personas afines al gobierno de Gustavo Petro. Y que no salga ahora Gustavo Petro con la narrativa de que las personas que causaron estos desmanes, estos actos violentos y estos actos criminales contra la Corte Suprema de Justicia eran infiltrados, porque en las fotos, en muchas fotos y en muchos videos se ve, previamente a lo que pasó, esas mismas personas que luego aparecen en los videos atacando las vallas de entrada a la Corte, violentando la entrada a la Corte,
atacando a periodistas, cuestionando a periodistas, casi que preguntándoles, ¿usted de qué medio es? Porque no vamos a dejar entrar tales y tales medios. Yo creo que acá el presidente Gustavo Petro no se puede desligar de que él convocó, promovió y calentó las marchas. Muchos funcionarios de su gobierno, como por ejemplo Nórida Rodríguez, convocó directamente las marchas. José Cuesta, un alfil de Gustavo Petro, concejal de Bogotá, el Consejo de Bogotá, claro, que ha trabajado hizo con conferencias en TikTok se filtraron las instrucciones que dio el concejal José Cuesta para la manifestación. Lo trinó. Y que no pretenda ahora desligarse, porque hay demasiada evidencia ya de que ellos fueron quienes convocaron estas marchas. Me envían fotos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y de Cielo Rusín, que es superintendente de Industria y Comercio, ayer en la esquina del Palacio de Justicia. Así que el propio gobierno participó de esas manifestaciones. 7:05.